puñeta porque te voy a preguntar por narcotraficantes. ¿Tú sabes lo que es la Operación Nécora? Hombre, claro, sí. Todo lo que ocurrió ahí en Galicia, sí. El juez don Baltasar Garzón, y fue para detener a todos los traficantes, contrabandistas que había, era porque los puertos de Galicia eran muy típicos de contrabando de tabaco y esas cosas, y se suponía, siempre hay gente que lo negará, pero se suponía que se habían pasado muchos de esos contrabandistas históricos al campo de la droga. Concluye hoy en la Audiencia Nacional la toma de declaración a los detenidos en la llamada Operación Nécora. El final de los interrogatorios coincide con el traslado a varias cárceles de algunos de los presuntos narcotraficantes detenidos. 7 días ha tardado el juez Baltasar Garzón en tomar declaración a los detenidos en la llamada Operación Nécora. Claro, vamos a ver, si has visto la serie de Fariña... No he visto, pero sí que los nombres que sacan son todos reales. O sea, son... Bueno, sí. Mariano Ubiña, los Charlines, todos estos son los... efectivamente, el clan de los Charlines, eso es. Y sí, efectivamente, joder, no me acordaba. Y sí, Sito Miñanco, ¿verdad? Sí. Una gran serie, por cierto. El libro sabía que lo habían retirado en su momento, no sé qué había pasado con él, pero bueno. Pero es cierto que sí, todos empiezan traficando con tabaco. Y ¿sabes qué es lo que pasaba? Que con el tema del tabaco, como que no había muchos problemas. Es decir, si te pillaba la Guardia Civil era como, venga, pues nada, pues te hemos pillado, venga, pues no deja de hacerlo, pero tal, te cayó una multilla, pero al final era como bueno, te multan, pero te renta. Al final te renta todo eso, porque dice, bueno, por la multa la pago, pero yo me llevo mi pasta igualmente. Pero al final empezaron a decir, oye, es que la cosa está en la coca que viene de Colombia u otros países. Ellos te dirán que sobre todo lo único que confesaron ellos haber traficado es hachís. Bueno, se ve también cuando empiezan a hacer sus contactos con Colombia, como Sito Miñanco al final se independiza de todos, claro, y consigue ser uno de los gordos. Estoy centrándome en el caso Nécora, pero es que el caso Nécora no consiguió demostrar que nadie hubiera contra otra cosa, es que después ha habido otros casos donde se hayan sido condenados, porque la mayoría de los que fueron absueltos en la operación Nécora luego fueron condenados por otras cosas. Claro, pero es que tú recuerdas el juicio donde se presentan todo como si fueran paletillos de pueblo, como diciendo, mire, yo es que no sabía, es que no sé, yo me dedico a lo mío y tal, cuando eran unos cerebros totalmente. O sea, el abogado de ese caso se llamaba el señor Pablo Bioque, del que luego te preguntaré dentro de este serial, pero era el que en ese momento dirigió, que luego también acabó condenado, pero en ese momento es el que dirigió la defensa y efectivamente... Sí. Mucha gente de ellos no habían tenido una educación de haber ido a la escuela, en el colegio, eran pescaderos, eran tal, era un poco lo que la estrategia de... Todo eso sale, Hay que decir, eso es. No, sí, por lo que tengo entendido, dentro que hacen algunos cambios y de hecho quitan, por ejemplo, para evitarse jaleos, quitan del juicio de la operación Nécora a 2 acusados muy importantes, que eran el que fue marido de Marisol. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Goyanes, eso es. Y el señor y Celso Barreiro no aparecen en la película nada porque fueron absueltos y además fueron absueltos absolutamente y fueron en los que gran parte de la opinión pública cargó la mirada, porque cuando se puso la redada y son detenidos todos, eran quienes más conocidos eran. Y el que más se ha conocido Goyanes, la imagen de portada es Operación contra el narcotráfico y la cara de Carlos Goyanes detenido. Aunque no se le ve a él porque no se ve el montón, pero se le da la foto. Los diálogos de la parte del tribunal, según tengo entendido, son literales. Porque como está grabado, o sea, mientras que otras cosas son recreaciones, en ese caso, tengo entendido que lo que dice tanto el señor Charlín como el señor Ubiña es literal a lo que decían en el juego. ¿Tiene este conocimiento de datos que afecten a la contabilidad de esa Pero, señor, ¿cómo puede tener? Si usted es el primero que sabe que yo no apenas sé leer ni escribir, señor. Señor Ubiña, pero usted figura absolutamente en todas las sociedades. Figuraré. Y firmé y desfirmé lo que me pusieron delante. Y nada más. Si me pone la muerte, firmo la muerte también. Yo para leer un folio como ese se ha hecho media hora. Entonces por eso no lo leo. Me dice mi mujer que lo firme y lo firmo. Y nada más. Eu si é de Lejón, se Arados, se Tratores, eso sí, é Faserviño. Y hubo que meterme a mí en la cárcel para decir, este es el jefe, este es el dueño, este es el clan, ¿Pero clan de qué? Si no soy ni el clan de mi familia. No voy a preguntarte sobre ellos, sino sobre el chivato, que también fue condenado, que su nombre era Portavales, que no sé si sale en la película, pero el chivato que le da a Garzón los nombres de todos los contrabandistas es un señor que se llama Ricardo Portavales. Este señor, don Ricardo Portavales, en ese momento que dura el juicio, es Mister Entrevistas. Y la primera gran entrevista la concede al diario El Mundo, dirigido por don Pedro J. Ramírez, donde dice que sí, que va a tirar de la manta, que los narcotraficantes son para él asesinos, que han hundido muchas vidas, y da los nombres de todos estos.
incluyendo los de Goyanes y Celso Barreiro. Esa entrevista la firmaba un periodista llamado don Juan Carlos Escudier. Y dice don Juan Carlos Escudier, Pedro J. Ramírez lo negará, que fue pagada, que se le doró el riñón por esa entrevista al señor Portavales, a cambio de que hiciera esa entrevista. En el asunto de las informaciones compradas, el mundo siempre ha estado en vanguardia. Se abonaron algo más de 2.000 millones al narcotraficante arrepentido Ricardo Portavales por una entrevista en primicia, un hecho del que tengo alguna referencia porque el firmante de la entrevista era este juntaletras. No hubo en ese momento demasiada reacción. Poco después, doña Encarna Sánchez estrenó un programa en Antena 3 Televisión y como quiere dar un pelotazo, la primera entrevista a Ricardo Portavales. Continúa. Hace como hacía bien Anderson. Lo que cuento no interesa, ¿eh? Bueno. Sí, no, coño, que me entró el sudor frío. Ambas entrevistas es sin imagen, o sea, la entrevista del Mundo es una foto de espaldas, la entrevista de Encarna Sánchez es una sombra la que entrevista a doña Encarna Sánchez. Es verdad que la entrevista de Encarna Sánchez es muy, no quiero decir populista, pero bueno, muy como hacía ya las entrevistas de ¿y usted quiere que sus hijos se droguen? Ruego que mis hijos no se droguen, ¿verdad? Y sus hijos se drogan. Yo me hago cargo de que ellos no metan ese Usted no poder. quiere que se droguen, ¿verdad? Bueno, así muy, muy pasional. Hubo oleada de críticas a la entrevista de Encarna Sánchez, de cómo puede entrevistar a un narcotraficante, qué vergüenza, aunque sea arrepentido. Curiosamente, no para el diario El Mundo. No he leído ninguna crítica que el diario El Mundo hiciera una entrevista al mismo personaje. Lógicamente, la entrevista del Mundo era más larga, eran cuatro días seguidos, con muchos datos. La entrevista en Encarna era pues, un cuarto de hora, tal, pues como eran las entrevistas en televisión en aquella época. Preguntas, ¿consideras que las entrevistas fueron errores o aciertos? La Encarna Sánchez es un poco, ¿cómo decirlo? Tira del rollo emocional que realmente no le interesa a nadie. O sea, al fin de cuentas, para mí el interés está aquí en enterarnos de cómo hicieron eso, todas las cosas de las que nos hemos enterado después, de cómo pues, urdieron todos los planes, de cómo consiguieron esquivar a la policía. Lo curioso es que lo que más se criticó en la entrevista en Encarna Sánchez es que tuviera publicidad. Acaban de empezar las televisiones privadas. Eso ahora nadie vería raro, pero eso en que de repente dijera algo el Portavales como la droga es horrorosa y tal, y Encarna Sánchez, qué cosa más dura esto de las drogas, tal. Menos mal que afortunadamente hay cosas más dulces. Nunca tenga usted un hijo drogadicto. Dolorosa y amarga realidad. Menos mal que todos los momentos de la vida no son tan amargos. Ese era el anuncio de azucarera, que de acuerdo lo comentamos aquí, y fue muy criticado de aprovechan el narcotráfico para vender la azucarera y tal, que ahora es algo tremendamente habitual ver anuncios. No pasa nada por hacer publicidad, no pasa nada por hacer publicidad, la cosa es cómo la metas. Si la metes uniéndola con lo que estás hablando, ese para mí es que ella lo hizo porque es lo que hacía en la radio. Digo, voy a hacer en la tele lo mismo que hacía en la radio, pero se ve que en la radio la gente lo digería y en la tele no lo digirieron. No, es que no pega ni con cola y además puede ser un poco una falta de respeto, sinceramente. Lo que pasa es que, como estás diciendo, esta entrevista, a mi parecer, es el rollo Encarna Sánchez, de buscarle como ese toque humano, de que al final dices, no, si a mí lo que me interesa de todo esto es, cuéntame cómo llegas a esto, cómo te puede la ambición para seguir, para jugarte la vida, porque al final los narcotraficantes se la están jugando con todo, o sea, viven en la línea roja. El estar jugando, te la has pasado miedo cuando estabas ahí, ese tipo de cosas. No sé, que cuentes cómo hacías todo esto, qué pasa. Oye, que cuenten un poco la corrupción también de las fuerzas del orden, porque aquí había mucha corrupción de las fuerzas del orden también. Entonces, que cuenten también todas esas cosas, todo eso. Luego, don Ricardo Portavales terminó el recorrido porque también estuvo en La Máquina de la Verdad. Es quien estrenó La Máquina de la Verdad, de hecho. Se estrenó 2 programas. Estrenó el primer programa de Encarna Sánchez en televisión, que no fue todo lo bueno. Hoy sería espectacular esa audiencia, pero en aquel momento, para lo que esperaba Antena 3, fue mucho menos de lo que esperaban, y por eso se consideró un mal comienzo. Y en cambio, fue el estreno de don Julián Lago, La Máquina de la Verdad, que arrasó en audiencia. Y también cobraría, con lo cual, si suponemos que le cobraron los del Mundo, de Escudier, y le cobraron tal, pues se llevó bastante. Luego el tribunal dijo que no tenía credibilidad a Carlos Goyanes, Ricardo Portavales, y se declaró nulo la declaración de Ricardo Portavales, cosa que no se saca en la película, que su testimonio fue considerado... No lo recuerdo ahora mismo, sinceramente, no lo recuerdo. Es verdad que luego hubo otro arrepentido que sí se consideró que era algo más
más solvente. Pero bueno, la pregunta sería, si se entiende, ya has respondido que más o menos que sí, consideras que tuvo interés. No has entrado mucho en el tema de que sea pagada o no. Ya te adelanto que, en mi opinión, el tema de pagar o no es más secundario que la importancia que se le... Digo en mi opinión, no digo que cada cual opina. En mi opinión, el tema de que se pague una entrevista es más secundario que la importancia que se le ha dado en los debates públicos. Sobre todo cuando hablamos de medios privados. No digo que no sea un tema relevante, pero que para mí no es tan relevante como a veces he visto, encima pagó. También es un tema más secundario dentro que entiendo que existe este debate. En la entrevista de Carlos Portavales hubo un componente encima empresarial, que es que José María García hizo todo lo posible para impedirlo. Porque resulta que Carlos Goyanes, a quien más señalaba Ricardo Portavales como ese era el jefe de los narcotraficantes, era íntimo de José María García y a la vez era íntimo de unos primeros accionistas españoles que tenían en ese momento Telecinco, que era Javier de la Rosa. Y entonces, claro, dicen que el vicepresidente de Telecinco, nombrado por de la Rosa, que era Alfredo Fraile, cuñado de García, es el que dijo a Lago, oye, el primer tema de la verdad, qué buena idea, ¿por qué no sientas a Goyanes para así que se demuestre que es inocente y tal? Y a ver si tiene narices de ir el Portavales este. Sorpresa, Goyanes dijo, no, yo a ese circo no voy. Y pues dijo, yo sí voy. Con lo cual dijo, pues entonces no lo hagas. Y el Lago dijo, no, ya que me lanzo. Y hubo una cosa bastante espectacular, que es una bronca en antena el día antes de la emisión entre el vicepresidente de Telecinco, Alfredo Fraile, y Julián Lago, diciendo el vicepresidente de Telecinco, nada más, esa máquina no tiene ningún tipo de credibilidad, no tiene ningún tipo de cosa tal, no sé qué. ¿Tu indignación, Alfredo, cuál es? Luis, es porque yo el fin de semana veo el programa, veo que está grabado, llamo a Carlos y me entero de que ningún abogado ni nadie de él ha sido llamado para estar ahí y dar la cara. Cuando yo la semana pasada había hablado con Julián y me dijo que iba a haber un abogado de Carlos. Este programa, concretamente el de narcotráfico, se hace por sugerencia de Alfredo Fraile. Alfredo Fraile dice, ya tenemos primer programa, Julián, Carlos Goyanes, y que venga también el señor Portavales, a ver si se atreve. Y resulta que el señor Goyanes no se atreve, el señor Portavales sí. Esa es toda la historia. Pero se ve que a Julián Lago le apoyaba lo importante, que no es el vicepresidente, sino el consejero delegado, Mario Lázaro, que dijo, no, tú tira para adelante. Se emitió. Al día siguiente de la emisión dimite Alfredo Fraile como vicepresidente, con lo cual todo el escándalo interno tal. Ahora bien, arrasaron en la audiencia. Eso sí, luego los tribunales dijeron que lo que había dicho Portavales de que el señor Goyanes era el gran jefe del narcotráfico no tenía credibilidad. Y está el Consejo de Administración de Telecinco, en el que yo entré en cierta ocasión, y te decía delante de 8 personas, Alfredo, que Portavales viene y Carlos Goyanes sí. No, que Carlos Goyanes, que ya lo verá, Julián, déjame, que a última hora. ¿Te das cuenta que todos los que se enfadan, que todos los que no quieren que estas entrevistas, que estas declaraciones salgan a la luz? Yo creo que no es que les molesta ni que se pague ni nada. Repito, es o que no las hacen ellos o que va en contra de intereses personales suyos. Ni más ni menos. Sí. Al final dices, García se opone. Hombre, joder, pues porque va contra su colega. Es que no tiene más. Entonces... Aquí ya sí fue con barba y gafas de sol. O sea, ya se vio la cara. Y bueno, dijo, hay un periodista que ha intentado impedir esa entrevista. El señor Fraile, a través de un periodista, después de varias ocasiones, porque está en una fiscalía la denuncia, llegó a ofrecerme 40 millones de pesetas para que yo sacase la acusación contra el señor Goyanes. No dicen el nombre, pero es José María García, a que se está refiriendo, y luego en el debate radiofónico sí dijo Julián Lago, yo le he ofrecido a García venir al programa, y me ha dicho, yo no vengo. ¿Y a quién se le ha ocurrido ese programa? Pues a tu cuñado. Pues mi cuñado es un... Yo he llamado a José María García. ¿Quieres venir o te mando una unidad? Yo no voy porque yo en ese juego no entro, no sé qué. ¿A quién se le habrá ocurrido esto? A tu cuñado se le ha ocurrido. Y después mi cuñado es un gilipollas. Y cuando el señor que ha estado delante, que es amigo tuyo en la grabación, ha dicho lo que ha pasado, pues te has echado a temblar. Eso cuenta Julián Lago en antena, que le había dicho García. Al final tampoco pasó nada, que Goyanes fue absuelto, que es lo que les importaba. Eso sí, en el juicio mediático le pondrían a parir, pero en el juicio real quedó absuelto. La pregunta es si te parece que fue un error ese tour de entrevistas a Ricardo Portavales, otro de los villanos que pasó por platos, aunque era un arrepentido. Yo pienso que no, es que es lo que te digo, es que creo que son entrevistas de interés.
es que llegaremos a entrevistas un poco más conflictivas y veremos, pero a mí esto es que me parecen que son entrevistas de interés y que pueden aportar cosas y que pueden aportar información sobre cosas que no conocemos. No estamos hablando, entiéndeme, de la madre de Ricardo Portavales, ¿vale? No estamos hablando de ese rollo. Hablamos del tío que ha estado totalmente metido y que te va a contar las cosas. No va para soltar vaguedades ni nada, no. Te va a contar las cosas totalmente. Eso creo que interesa. Y cobra, pues tendrá que cobrar, hombre. El tío se va a exponer. Lo que diría Ricardo Portavales es, primero, aparte de que Portavales dirá, me estoy arriesgando y me estoy jugando la vida, pero aunque no se la jugara, tenía otro argumento lógico, que es decir, hay todos los que se sienten ahí cobran, no voy a dejar de cobrar yo lo que cobran otros. Y luego, lo que no dirán nunca, pero que es la verdad auténtica, es decir, usted va a ganar dinero porque yo me siente allí, ¿no? Pues comparta. Que es el argumento real, aunque no lo dicen, claro. Es el argumento real por el cual todo el mundo pide dinero cuando se sienta a un programa de estos. Como decía un abogado, tienen ustedes vídeos de las descargas, pero hay que ser, iba a decir una palabrota, pero hay que ser gilipollas, perdóneme la palabra, de que una descarga hay que llevar una cámara para rodar la descarga. ¿Qué quieren? ¿Que le metan 4 tiros al tío que está rodando la descarga?